En este video seguimos con la esfera celeste de un observador, es decir, que el plano principal es el horizonte del observador. Esta era una esfera que ya habíamos visto anteriormente y nos falta definir dos conceptos, lo que es el meridiano superior del observador y el meridiano inferior del observador. Bueno, el meridiano superior del observador, o MSO, es el arco de 180 grados P', Z, P. P', Z, P. Tiene 180 grados porque va de polo a polo y es correcto llamarlo meridiano porque los meridianos van siempre de polo a polo. Bien, ahora, ¿por qué el meridiano superior del observador es P', Z, P? Bueno, porque incluye al cenit del observador. El meridiano superior del observador incluye el cenit. El meridiano inferior también incluye a P y P', pero la diferencia es que incluye al nadir. Entonces prestemos atención nuevamente. El polo elevado, cenit, polo depreso, P', Z, P, ese es el meridiano superior del observador, simplemente por incluir al cenit. En cambio, si miramos ahora P', nadir P, P', nadir P, tómense el tiempo para mirarlo en la imagen, P', nadir P, es el meridiano inferior del observador. Bueno, estos son conceptos que después vamos a volver a traer a la pantalla cuando veamos el tema de la medición del tiempo, los ángulos horarios, la determinación del valor de la hora oficial, etc. Bien, como podrán ver, Q1 está en el meridiano superior del observador. O sea, si el meridiano superior del observador era P', Z, P, Q1 está en el meridiano superior del observador, mientras que Q2 está siempre en el meridiano inferior del observador. Bien. Vamos a ver estos tres conceptos ahora. ¿A qué se denomina salida de un astro, culminación de un astro y puesta de un astro? Ahí tenemos el Sol debajo del horizonte, muy cerca del punto Q2. Vamos a suponer que el Sol está justo sobre el ecuador celeste, es decir, está en un momento cercano al equinoccio, tema que después vamos a ver de qué se trata, pero el Sol, en este ejemplo vamos a hacerlo para explicarlo más fácil, que el Sol está girando sobre el ecuador celeste. Esto no es cierto todo el año. El Sol varía su declinación, algunas veces está sobre el plano del ecuador celeste y algunas veces, y mejor dicho, la mitad del tiempo está sobre el ecuador celeste, 6 meses seguidos, y la otra mitad del tiempo está 6 meses debajo del ecuador celeste. Bueno, y hay un momento en que está justo sobre el ecuador celeste, Q1, Q2. En esta posición vemos que el Sol está debajo del horizonte, es de noche para este observador, y hagamos avanzar el Sol en sentido hacia el oeste. Entonces el Sol a esta determinada hora está en esta posición y el sentido de giro lo veo en donde está Q1. La flecha que está en Q1 indicando de Q1 al oeste me va a decir en qué sentido gira el Sol, y el Sol gira en este sentido.
Es decir, si primero estaba acá, siguiendo la flecha que se ve en Q sub 1, va a llegar un momento que va a llegar a esa posición. Aparece por encima del horizonte, se le llama la salida del Sol. En las ciencias astronómicas, la salida de cualquier astro se denomina el orto del astro. En este caso se habla astronómicamente del orto de Sol, haciendo referencia a que es la salida del Sol. Bueno, siguiendo con la flecha de Q sub 1, Q sub 1 nos indica cómo se mueve el resto del día. Bueno, si se movió entre estas dos posiciones de aquí a aquí, lo lógico es que siga moviéndose en esa dirección. A partir de este momento se lo va a ver asomar en el horizonte y después va a empezar a ganar altura. Ahí podrían ser a media mañana, tipo 10 de la mañana, y llega un momento que el Sol no puede ganar más altura. Llegó al punto de mayor altura posible, alcanzó Q sub 1 y ese es el momento en que el Sol culmina. Es el punto de culminación del Sol, Q sub 1. Si seguimos haciendo pasar el tiempo, en momentos de la tarde, bueno, el Sol cada vez irá perdiendo altura hasta que llega un momento que el Sol comienza a querer ponerse, es decir, desaparecer debajo del horizonte. Se le llama la puesta del Sol, ocaso del Sol, y en realidad en el caso del Sol se puede referir simplemente al ocaso, pero las estrellas también tienen una salida, es decir, hay un orto del astro, hay una culminación del astro y hay un ocaso del astro. En el caso del Sol simplemente se refiere uno al ocaso. Cuando uno dice el ocaso a secas, se está refiriendo al Sol. Bueno, vamos a ver ahora la relación que existe entre las coordenadas, cuando vimos las coordenadas horizontales, entre las abscisas azimut circular y azimut semicircular. Para ello vamos a considerar todos los casos posibles. Recordemos la definición de azimut circular. Es un ángulo horizontal, se mide sobre el horizonte, se mide a lo largo del horizonte. Se mide a partir del norte verdadero, siempre. Se mide en sentido horario, siempre. Y se mide de 0 a 360 grados siempre. Mientras que el azimut semicircular tiene algunas cosas parecidas. Es también un ángulo horizontal que se mide a lo largo del horizonte, pero a veces se mide desde el punto cardinal norte y a veces se mide desde el punto cardinal sur. Depende de la latitud del observador. Si el observador está en latitud norte, el azimut semicircular se medirá a partir del norte igual que el otro, al igual que el azimut circular. Y si es un observador en el hemisferio sur, bueno, el azimut semicircular se medirá desde el punto cardinal sur. Bueno, otra diferencia que tiene con el azimut circular es que el azimut circular se medía en sentido horario, mientras que acá se mide hacia el astro, de modo de no pasar nunca el valor de 180 grados. Es decir, lo que convenga, es decir, si en sentido horario me paso de 180 grados, está mal medido el azimut semicircular. Hay que medirlo en el otro sentido para que tenga un valor de a lo sumo 180 grados. Bueno, acá tenemos una esfera que habíamos visto antes. Vamos a verla, el observador con su cenit y su nadir
y alrededor suyo los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Entre el cenit y el nadir podemos ver un vertical que pasa por el astro, S, y ese astro está a una determinada altura y tiene un determinado azimut. Es decir, tenemos un arco rojo acá, que es el que nos va a interesar, porque estamos viendo cuál es la relación entre el azimut circular y el semicircular. Si adoptamos como punto de vista el que estamos viendo acá, es decir, ver esta esfera celeste desde arriba, lo que vamos a ver es la imagen de la derecha. El centro de esa circunferencia sería el cenit y alrededor del cenit estarían los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Bueno, vemos que acá el astro S, en la imagen de la izquierda, está entre el norte y el este, a una determinada altura sobre el horizonte. Bueno, si en la imagen de la derecha, miremos ahora la imagen de la derecha, entre el norte y el este está el astro S a una determinada distancia del horizonte que representa la circunferencia que estamos viendo. Bueno, otra de las cosas que estamos viendo acá es que el polo elevado es P y el polo elevado está sobre el vertical norte, es decir, sobre la línea cenit norte, y está a una determinada altura sobre el horizonte. Bueno, acá tenemos en la imagen de la derecha la línea cenit norte, que es el vertical primario, pero el punto P no está sobre el horizonte, sino que está a cierta distancia sobre el horizonte. Bueno, ahí tenemos el vertical que pasa por el astro, en la imagen de la derecha. Sería la línea verde, sale del cenit, pasa por el centro del astro e intercepta al horizonte en un determinado punto. Bueno, apliquemos la definición de azimut circular. Se mide siempre desde el norte, en sentido horario, hasta el vertical que pasa por el astro. Es el arco rojo que estamos viendo acá. Es el arco rojo. Si vale 40 grados, bueno, el azimut circular vale 0,40, 0,40. Este ángulo vale 40 grados, pero sin embargo, en la profesión los azimutes tienen formato de 3 dígitos. 40 no tiene 3 dígitos, bueno, se lo completa con un 0 adelante, 0,40. Bueno, ¿y cuál será el azimut semicircular? Bueno, tenemos que acordarnos que el azimut semicircular tiene como origen el mismo punto cardinal que el polo elevado. Bueno, acá el polo elevado es P, así que se mide de Z. Se puede medir tanto en sentido antihorario como sentido horario, el que corresponda de manera a no pasarse 180 grados. Y bueno, acá nos encontramos con una coincidencia. El azimut circular y el semicircular tienen el mismo valor, 0,40 grados. Bueno, esto es porque hemos encontrado un observador que se halla sobre el hemisferio norte y un astro en el primer cuadrante, el cuadrante norte-este. Los dos valores coinciden, tienen el mismo valor, pero hay casos en que no, en que son diferentes. El azimut circular vale 0,40, pero el semicircular se representa de esta manera: norte 40 grados hacia el este. Esta es la manera en que se representa un azimut semicircular. Tiene el valor de 3 dígitos y también el punto desde que se hizo la medición, es decir, donde inició la medición, y el sentido hacia donde se hizo la medición. Es decir, desde el norte 40 grados hacia el este.
ese es el azimut semicircular. Bueno, otro observador en el hemisferio norte. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, porque veo el horizonte, norte, sur, este y oeste, con sus puntos cardinales, el cenit en el centro de la circunferencia, y tenemos el polo elevado sobre el punto cardinal norte. Este es un observador en el hemisferio norte. Y tenemos un astro entre el norte y el oeste. Acá tenemos el vertical, que sale del cenit, pasa por el centro del astro, y después continúa hacia el nadir. Bueno, el punto en que corta el horizonte lo tenemos ahí en la figura, y apliquemos el azimut. Si este ángulo es 50 grados, eso significa que la línea norte, este, sur, oeste, AZ, vuelvo a repetir, el arco rojo, es de 310 grados. ¿Por qué? Porque la circunferencia tiene 360, y si este valor es de 50, el arco rojo medirá 310 grados. Y ese es el valor que tiene el azimut circular. ¿Por qué? Porque se mide siempre desde el norte, se mide siempre en sentido horario, y se mide hacia el astro, hacia el vertical que pasa por el astro. Por eso decía que si este ángulo es 50, el azimut circular AZ valdrá 310 grados. Si aplicamos ahora el valor si quisiéramos saber el valor del azimut semicircular, tenemos que recordar la definición de un azimut semicircular. Puede tener origen en el norte o en el sur. Bueno, ¿cómo salimos de la duda? Bueno, el punto cardinal tiene que ser el mismo que el polo elevado. Como acá el polo elevado es el polo norte, celeste, se medirá desde el norte. Y se mide hacia el astro, de manera tal de que nunca se pasen los 180 grados. Es decir, que acá, en sentido antihorario, desde el norte hacia el oeste, uno tiene que medir 50 grados, y ese es el valor del azimut semicircular, que se expresan de esta manera. El circular, en el formato de 3 dígitos, 310 grados. Y el azimut semicircular, Z, desde el origen de la medición, norte, 0,50 grados hacia el oeste. Bueno, y acá habría una fórmula de obtenerlo, ¿no es cierto? En este caso sería que el azimut semicircular se obtiene, en este caso en particular, como 360 menos el azimut circular. En el caso anterior habíamos visto que eran iguales. No hay una fórmula para memorizar, simplemente hay que agarrar un lápiz o un papel, hacerse estos planteamientos y saber cuál de las fórmulas a aplicar, porque ya vimos dos, una que me dice que son iguales, y en este segundo caso que me dice que uno es igual a 360 grados menos el otro. Bueno, vamos a ver otros ejemplos más, como por ejemplo ahora el observador está en el hemisferio sur. Eso quiere decir que su polo celeste, P', va a estar a cierta distancia del horizonte sobre el punto cardinal sur. Bueno, vamos a suponer, al igual que el caso anterior, en el primer cuadrante, un astro. Bueno, el valor del azimut circular es siempre el mismo. Siempre desde el norte, siempre en sentido horario y siempre hasta donde corta el vertical. Si este ángulo es de 30 grados, el azimut circular AZ será simplemente de 0,30. Bien, si queremos saber ahora el valor del azimut semicircular, tenemos que aplicar la definición. Se puede medir del norte o del sur, ese es el problema. Pero el problema es fácil. El punto cardinal, origen de las mediciones, es el mismo del polo elevado.
que es P', entonces se mide desde el sur y se puede medir hacia el este o hacia el oeste. ¿De qué manera? De obtener un ángulo menor a 180 grados. Si me voy hacia el oeste, bueno, se ve clarito que daría 210 grados. Pero si me voy hacia el este, bueno, si este ángulo vale 30, el arco sur-este y el vertical que pasa por el astro valen 150 grados. Entonces los valores correspondientes serían el circular 030, mientras que el semicircular se expresa como sur 150 grados al este. Es decir, estamos viendo ahora que el azimut circular es en realidad 180 grados menos el otro. O sea, una tercera fórmula. No es práctico memorizarse estas fórmulas. Lo que es práctico es agarrar con un lápiz, un papel, hacerse estos dibujos y deducirlos en el momento. Es una simple cuenta. Otra cosa que estamos viendo es que el azimut circular carece de especies. Es un número de 3 dígitos. Mientras que el semicircular tiene especie. La especie, la primera o es norte o es sur, indicando el norte, el origen desde donde se mide el ángulo. Y la otra especie puede ser este o oeste, indicando hacia qué lado está medido ese ángulo de 180 grados, 150 grados, perdón. Bueno, veamos un último ejemplo, también un observador en el hemisferio sur, como me doy cuenta, porque en el horizonte veo P' elevado sobre S. Si vamos a calcular el valor si este ángulo vale 50 grados, por ejemplo, ¿por qué? Porque el vertical que pasa por el astro cortó al horizonte en este punto. La línea verde corta el horizonte en el punto que se ve ahí y hay 50 grados como se ven ahí en la figura. Si vamos a aplicar, queremos calcular el azimut circular, bueno, origen norte, sentido horario y cuando llego al vertical del astro. Entonces es la línea norte, este, sur, oeste y vertical que pasa por el astro. Si la circunferencia mide 360 grados y este ángulo de 50, el azimut circular vale 310 grados. Bien, si vamos al azimut semicircular, bueno, ahí tenemos el problema que no sabemos de qué punto cardinal se mide, puede ser del norte o desde el sur. Bueno, como yo acá veo que el polo elevado es P', el origen es desde el sur. Y se mide hacia el astro de manera de obtener un ángulo de 180 grados o menos. En este caso se hace midiéndolo hacia el oeste. Y bueno, si el arco sur, oeste, norte, repito, sur, oeste, norte vale 180 grados y este ángulo vale 50, bueno, el azimut semicircular valdrá 130 grados. Y ahí tenemos los valores. El azimut semicircular, un número de 3 dígitos, sin especies, mientras que el azimut semicircular tiene 2 especies. La primera, la que corresponde al polo elevado y desde donde se mide el ángulo. En segundo lugar, el valor del ángulo y en tercer lugar, hacia qué dirección se mide ese ángulo. Bueno, esta sería la fórmula, ¿no es cierto? Quizás